bienvenidos a Filosofando sin filtros. Yo soy... Se logró. Primer episodio, así es. Bueno, ¿Cómo andan? Ari, yo soy Ari, ella es Ori y es muy especial porque es nuestro cumpleaños. Cuando Claro grabamos que esto sí. es 4 de octubre, entonces estas niñas tienen cumpleaños, la universidad, la UMA está de aniversario y además le estamos presentando a Juan oficialmente como miembro del podcast. Bienvenido, Bien. Juan. Hoy es pura celebración. sí, Hoy sí, es no, bien es- completo. O sea, hoy es el día. Y este es el primer episodio Que se va a está ir en a YouTube. Entonces, Claro. Se va a ir a Sí. las redes. para quienes nos estén viendo por primera vez, esto es Filosofando sin filtros. La idea de este programa es básicamente filosofar de la vida cotidiana, hablar y analizar las cosas de nuestro día a día, todo desde la filosofía como para darle la profundidad que merece, porque a veces dejamos los temas a un lado. Entonces, bueno, en el episodio de hoy queremos hablarles un poco de la filosofía, como para bajarle un pelo, Ajá. porque entonces uno habla de filosofía y tú lo tienes Sí. como que, bueno, una cosa complicadísima. Sí, y de también para qué sirve y porque nosotros, siendo chamos de Venezuela, donde a mí me parece que casi no se habla de filosofía, Sí, no. estamos Claro. decidiendo hacer esto y hacer este programa y empezar a tocar estos temas que en verdad los toca muy poca gente y no se les da los espacios que tienen que tener. Eso. Claro. tal Ya vamos a empezar con Sí. las interrupciones, me encanta. No, pero tal cual lo que dice Javino, porque yo siento que, o sea, ¿ustedes qué creen? No, un par de 4 chamos acá que estamos en la universidad, estamos con clases, pero igual nos queremos sentar aquí literalmente a hablar de la vida, porque realmente siento que en la vida diaria no se le da como esa importancia y cuestionarse las cosas, ¿no? Y a veces uno piensa, escúchale, filosofía, ¿qué tanto? Me voy a poner como Sócrates ahí a Sí, ¿no? ver el horizonte y al final no, porque al final si se dan cuenta realmente todos filosofamos en algún punto de la vida o en algún momento del día, simplemente por preguntarse algo. Sí, no, es que de hecho, eso es lo que quiero comentar. Filosofando sin filtros nace originalmente por una conversación en un patio que está al fondo de atrás. Esa discusión estuvo una Los semana creadores en de clases. Filosofando, literalmente fuimos Abel y yo, porque es que somos muy intensos, ¿ok? Bueno, aquí, los 4. Sí, exacto. ¿No? Si estamos aquí es por algo. Pero exacto, o sea, nace es precisamente una conversación cotidiana, entonces esto tampoco la idea es venirles a exponer que Atenas es el centro de la filosofía, sino tomarlo de base para discutir las cosas que nos pasan a todos. Ya nos Exacto. ponen ni que sabían que... Exacto, Sí. no, Hacer una no. exposición ahí con datos curiosos, no. No. Pero no. en verdad es eso, que sí es cierto que la filosofía tiene una gran incidencia en nosotros porque de alguna forma el cuestionar las cosas y al tratar de, a través de la filosofía, darles también una explicación y buscar las soluciones, entonces estamos ejerciendo mejor nuestra libertad, ¿no? Sí, no, y Sí. que al final, por ejemplo, o sea, si piensas en los orígenes de la filosofía, que bueno, Atenas, todas estas cosas, Sócrates, por ejemplo, es uno que realmente inicia la filosofía preguntándose qué es todo. Y eso nosotros lo hacemos a día y no lo pensamos como, bueno, estoy filosofando, estoy reflexionando, sino lo vemos como un pensamiento vago y ya. Y también tiene su momento el profundizar en los temas que nos suceden, el analizar qué nos pasa y por qué nos pasan las cosas en nuestro entorno, qué significa cada una de las cosas que vivimos. O sea, no hay que quedarse con esa capa inicial y ya. Y también, ya una cosita rápida, está el tema de que mucha gente le tiene como esa aversión a la filosofía por ser algo que de alguna forma piensan que crea problemas. Sí. ¿Sabes? Sí. Es como que la filosofía no crea problemas, lo que hace es descubrirlos. Entonces, vivimos en un mundo cambiante donde precisamente está la necesidad de estar filosofando todo el tiempo porque como el mundo cambia, entonces tenemos que ir tratando de darle explicaciones a todo y a través de eso encontrar esos problemas que hay que resolver. Sí, no, además que, exacto, tú lo has dicho, estamos en un mundo súper cambiante, pero ahora todo es como el cambio por el cambio, ¿no? Pero eso Sí. que, o sea, ¿qué te queda del cambio? O sea, y justo ya que estamos en los inicios y creo que el episodio de hoy se titula ¿Por qué filosofar? Los primeros filósofos pensaron fue en el cambio, justamente. Ujú. O sea, Exacto. todo cambia. Y entonces, si todo cambia, ¿qué queda? ¿No? Entonces, No, y ya va, no me acuerdo quién fue el que Sócrates no fue uno anterior. No me acuerdo, pero hubo uno que dijo, sí, todo cambia, pero algo queda. Y ese algo que queda, ¿qué es? Entonces eso yo siento que es en lo que nosotros tenemos que profundizar. O sea, ok, vamos a cambiar, vamos a evolucionar, pero ¿por qué? ¿Con qué objetivo? O sea, como que pensar esas cosas es algo que hoy en día no se hace porque simplemente vamos tan rápido, redes sociales, superficialidad, que nos quedamos solo en lo de arriba. No hay profundidad en la esencia. Ahorita ya hablas tú, Ari, disculpa. Porque No esto me recordó, por ejemplo, en estos días estábamos conversando con lo del cambio del logo de la universidad, ¿no? La Universidad de Montevideo cambió su logo.
al menos de mi punto de vista, no sé si ustedes lo comparten, yo lo siento que fue un cambio por un cambio. ¿Sabes? Que como, mira, hay que Sí. modernizarnos porque sí. Y realmente siento que tú no puedes hacer todo como, bueno, es que hay que cambiar porque, bueno, las cosas, mira, hay que cambiar, sí, pero ¿qué te queda? ¿Qué te está llevándote a cambiar? ¿Qué esencia te deja esto? Sí. Y ¿Por eso es qué lo que estamos ahora? dejando, exacto, y eso es lo que estamos dejando de lado, ¿no? Muchas veces el que lo dejamos en, bueno, hay que cambiar y esto se cambia, ajá, pero ¿qué esencia te dejó ese cambio? ¿Qué pasó dentro de ti realmente? Claro, y yo siento que ahí entra muchísimo el tema, por ejemplo, las cosas que vemos en teoría de comunicación, el tema de las masas, ¿no? Ahí es cuando Ujú. nos preguntamos mucho, mira, ¿por qué hago las cosas? ¿No? O sea, ¿qué es lo que me está moviendo a mí? O sea, yo estoy actuando o pienso o ¿qué es lo que me motiva a mí? A mí me está moviendo estos cuerpos de masa, esta modernidad, esta actualidad, que lo que me está impulsando es hacer alguien más del montón. ¿O qué estoy trabajando yo para yo diferenciarme del resto, para yo tener mi propio criterio, ¿no? A mí me gusta muchísimo esa frase de qué es lo que te queda, ¿no? Que ese constante cambio y qué es lo que te queda. Y yo siento que es muy importante, como que tener esos rastros, o sea, tener esa esencia que se construye, porque al final es como... Es lo que va construyendo como esa identidad propia también, o sea, Sí. que no es solamente, incluso no solamente se puede quedar como algo propio de los filósofos o algo que simplemente trascienda en el tiempo, sino también como que por uno propio, o sea, también cuestionarse como esas cosas de cuáles son mis propias dimensiones, ¿no? O sea, ¿qué tengo afinidad yo, ¿no? ¿Qué es lo que me mueve a mí? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Cuáles son los anteojos que yo me voy a poner para ver la vida sin necesidad de tener que ponérmelo de los demás? Sí. No, y que al final, a ver, no es que está mal ser hombre más, ¿no? Queremos aclarar aquí, porque Exacto, tampoco aquí importante. estamos... Es porque un tema no- más amplio pues. Exacto, Claro, ¿sabes? Sí, pero, sí. pero breve inciso por si acaso acá. No es que criticamos eso, porque obviamente todos caemos en esa categoría en algún punto, pero creo, o sea, es muy importante, al menos desde mi punto de vista, el entender qué hay debajo de, cuando ya dejas de ser un hombre masa. En este caso, nosotros, por ejemplo, creo que tratamos un poco de sacar la conversación interna a compartirla con alguien más para que ustedes también se hagan esa misma pregunta de qué queda detrás de cada una de las cosas y no vivir por hacerlo o vivir automático, ¿sabes? Como si somos unos robots, que por ejemplo es lo que muchas veces sucede. Y eso te lo da la filosofía. O sea, si tú no te pones a meditar y a entender y analizar tu entorno y por qué suceden las cosas, estás en automático y ya. O sea, Eso. no vas a ningún lugar. Claro, y al final tú como que también, ¿qué sentido tiene vivir tu vida si vives en automático? Porque Exacto. es como, o sea, ¿qué te vas a llevar tú el día que, mira, que llegue tu día final, que ya Muy fan de la cruz. fallezcas? O sea, literal, Ya. o sea, no, pero, o sea, obviamente para no, Que ya para no vamos a poner hablar, ya algo vamos a tan hablar de la lúgubre. muerte. De uno, primer Con Sócrates. episodio. No, pero Sí, sí. No. me refiero No, pero a que con el final de la apología. también puede bueno. ser. Ujú. Pero lo que más me refiero es como que yo siento que cada instante de la vida tiene que valer y para que eso valga yo siento que hay que darle un sentido o por lo menos dar un porqué o dar o como que pintar ese momento. Aunque sea ¿sí? intentar buscarlo. Exacto, porque siempre hay un momento para agradecer, para sonreír, así sea para llorar o para sentirse enojado. Todas esas cosas siento que pasan por alguna razón y si uno entiende por qué y es capaz de extrapolarla, ese se me fue, de extrapolar esas cosas a las distintas proyecciones de su vida, yo siento que uno es capaz de vivir su vida realmente como la que esta habla mal, como la que tiene que vivir. No, y que al final, sí, o sea, yo creo que, bueno, parte, por ejemplo, de lo que decía Juan al principio, que de hecho tengo la frase aquí, pero lo voy a hablar porque Juan lo estaba comentando. La filosofía muchas veces se vio mal. Y Sócrates, por ejemplo, esta es una descripción que le dan a Sócrates en un libro, una enciclopedia. Exacto, eso que quería decir, ¿no? Que nos queremos basar hoy como en la bibliografía de hoy, es la apología de Sócrates. Sí, pero Escrita por Platón. el pana Platón. exacto. Plato. A mí me da risa porque en inglés es plato. Platón. En este inciso, que no es de la apología de Sócrates, sino No. que es de la enciclopedia del estudiante de la editorial Santillana, tienen un libro que es dedicado entero a la historia de la filosofía. Describen a Sócrates así: es un personaje trágico calificado así sobre todo por el momento, sobre todo porque se está desarrollando la tragedia griega, ¿no? Pero entonces dice, básicamente, que es trágico por las verdades que él buscaba conseguir, dejar de lado el relativismo y alcanzar la verdad absoluta que permitiera organizar el desbordamiento crítico de la política, la religión y el lenguaje. Él quería entender la polis donde estaba y por qué pasaban las cosas. Y eso es lo que pasa hoy. Y claro, exacto, a eso iba. Pasa hoy y en ese momento se veía malo el intentar descubrir por qué y todavía se sigue viendo malo Sí. el intentar Antes- descubrir por qué. Claro. Porque antes de Sócrates venían los que eran los sofistas. Los sofistas. Y esos eran así relativistas. Entonces, Ujú. de alguna manera estamos volviendo, porque hoy el relativismo se está volviendo Sí. a ver muy presente,
Y estamos volviendo como al principio, como que, bueno, pero no aprendimos nada, o qué es lo que pasó. Miren, cometiendo los mismos errores. Así no podemos La historia avanzar. cíclica. La historia se Demasiado. repite y Sí. qué fuerte, ¿no? Porque es como que realmente nadie es profeta en su propia tierra y a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque me lleva a pensar, entonces de alguna manera Sócrates era un personaje muy avanzado para su época por cuestionarse esas cosas. Hay personas ahorita en esta época avanzadas por cuestionar, solamente por cuestionarse estas cosas. Es que yo creo que eso es algo que está como en la naturaleza humana. Claro. O Es sea, imposible no es hacerlo. como algo propio, ¿sabes? Porque tenemos la capacidad de razonar, de profundizar, o sea, es como que... Y claro, ¿qué pasa lo que tú estás diciendo? Estamos, ¿no? O sea, no aprendimos nada, pero es que somos como otra generación, imagínate, eso fue en el año Claro. antes de Cristo. Sí, no. O sea, el conocimiento se aprende, tú no vienes con eso. O Yo sea, creo que de lo que sacaría de ese tema que estás diciendo tú, o sea, creo que es que básicamente, y nos pasa a nosotros, le pasa a cualquier persona que se dedique a filosofar en algún punto, analizar la realidad abruma muchas veces. Entonces es más Sí. fácil llevarte por la vertiente de la inmediatez. Ahorita serían las redes sociales, las cosas Claro. superficiales. En esa época, bueno, no sé, sería ver las nubes. Pero, Es verdad. pero el punto es ese, que es como... Si te pones a profundizar todo demasiado en exceso, llega un punto en el que te agobias y mira, Sí. pasa como por ejemplo... da Sócrates. dolor de cabeza. Exacto, y quedas ahí en Yo leyendo la depresión y crisis. apología, o sea, me daba Vamos, como... primero como que la apología de Sócrates, para el que no la conozca, Ujú. porque ahí Sí, bueno, punto estamos importante. aquí presuponiendo que no, la apología de Sócrates, pero hay que explicarla, es que Sócrates lo enjuiciaron, precisamente por eso de que él Ujú. trata de buscar la verdad, ir en contra de lo que el orden establecía en ese momento, que era como una oligarquía. Lo o acusan bueno, incluso de seguir a los Ajá. demonios y todo, ¿ok? Sí, O sea, sí. Mierda. Pero que lo acusaban de que no creía en los dioses, de que corrompía a la juventud, de un poco de cosas. Y la apología es Sócrates defendiéndose y todos los argumentos que él anda diciendo para desmentir precisamente todo de lo que lo dicen de acusaban. él. Ujú. Entonces, es eso de que, oye, tú tienes que tratar de usar la argumentación y de pensar y de tener tú tu propio pensamiento para ejercer tu libertad, porque además al final, que ya profundizaremos en el final, que es donde habla todo de la muerte, pero él de alguna manera se ve libre a pesar de que lo hayan condenado y tal, porque él tenía esa capacidad de pensar y de Sí, ir sí. contra la corriente y ahí recaía su libertad. Entonces, por eso pienso que es importante filosofar y tratar de ir cuestionándose todo para buscar, ok, qué es verdad, Sí, qué sí. no, porque a veces como que tenemos ídolos y que no, esta persona que me gusta como piensa y no la cuestionamos y, Eso. y nadie es perfecto, entonces hay que cuestionar incluso hasta nuestros ídolos, nuestros A nosotros mismos profesores, incluso a a nosotros veces. mismos, Sí, sí, obviamente. sí. Y tú dices que como que pensar es abrumador, a mí me encanta y No, yo, claro, yo en pero- mi soledad estoy en mi cuarto así, dando Sí. vueltas, te lo juro, pensando, Pero digo, dando muchas- vueltas y puedo pasar 3 horas yo en mi cuarto dando vueltas, pensando. Te lo Me lo juro. imaginé. Es Sí, sí, sí. increíble, es increíble. No, claro. A ver, no, Pero como las personas como... en la velocidad. básicas, pues, sí, o no, sea, no, ya. no sé cómo- Básica. Tampoco, O sea, tampoco somos básica. nosotros aquí, no. Pero en la velocidad actual del mundo, Eso, pensar te abruma porque pensar te obliga a frenar. eso. Y te obliga a enfrentarte a ti. De Sí. hecho. Enfrentar la realidad. A cosas que, por ejemplo, en el día a día, bueno, sabes que esto me estresa mucho, me voy a dormir, voy a ver TikTok, voy a meterme en Instagram, voy a escuchar Eso, música, distracciones, me voy. que ahorita todo es distracción. Pero bueno, una Qué cosa, belleza. perdón, que quería decir para terminar de completar la idea de Juan, de que está hablando de la apología, una cosa en la que también se centra mucho es eso que ya comentábamos, que era que él buscaba la verdad Ujú. y él hablaba de la sabiduría, o sea, él se planteaba mucho, porque en esa época era Ah, como sí. que mucha gente era sabio, ¿no? Ajá. Aquel es el sabio, aquel Ese político, pasaje es una locura. aquel... Entonces, esa es Sí, una claro. parte súper bonita porque bueno, se trata de que el oráculo, que era como en ese tiempo la divinidad, ¿no? El oráculo dijo que Sócrates era el hombre más sabio en ese momento, ¿no? Ajá. Y Sócrates, que se cuestionaba tanto, incluso cuestionó al oráculo y se cuestionó a él mismo, porque Exacto. él no se sentía Exacto. capaz de esa razonabilidad, o sea, el más sabio, ¿no? Es Él- que ahí está, es como que ni aunque digan que yo soy el más inteligente, lo voy a aceptar hasta Eso, comprobarlo. porque en ya verdad. cuando te lo crees, en realidad dejas de serlo, o sea, porque... Sí, Ajá. no, que de hecho, fíjate que yo tengo aquí Pero ya déjame terminar. Entonces, las frases de eso, que las voy a decir después. ok, Ya va, que exacto. vengo yo.
Sí, no, pero digo, Pero es de esto. sí, Sí, bueno, Ah. bueno, está bien, pues. Dale. Para terminar esta idea, guarda tu idea. Ajá. Entonces, resulta que él se empieza como a hablar con los que se creían más sabios en ese momento, que él dice que eran poetas, eran políticos, eran artistas, y él empieza a desmentir, porque se daba cuenta de que esas personas decían cosas muy buenas, pero que en realidad no tenían como una base, una fundamentación. O sea, lo hacían sin saber lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me hacía pensar mucho en ¿cómo se llama esto? El signo zodiacal, ¿no? ¿Cómo es que se llama? sí, el horóscopo. El horóscopo, ¿no? O sea, que, bueno, no sé, respeto a cada quien si cree en el horóscopo, pero es como, se Bueno. dicen cosas muy interesantes, sí, pero en realidad esa gente no sabe lo que dice, pienso yo. Pero era como en ese momento lo que Sócrates desmentía, Eso ¿no? es un sesgo. Algún Sí. día hablaremos de la pseudociencia. Exacto. Pero bueno, para ya ir cerrando con la idea, Sócrates empezó a dar cuenta que esas personas no eran en realidad sabias y que el único que, o sea, como que lo que quería decir el oráculo era que el más sabio de todos era aquel que, como Sócrates, creía no cuestionara. saber nada. Exacto. O sea, porque el más sabio era Dios, Que ¿no? ahí es Porque donde- él hablaba mucho de Dios Ajá. también. Sí, Él no sí, sabía sí. quién era ese Dios, no era Jesucristo, como lo cree el catolicismo. Era un ser supremo, pues. Era un No, ser porque ahí supremo. todavía no... No, antes claro. de Total, Cristo, sí, eso, sí, pues. sí. Pero el punto... Pero eso me Eso es pareció muy 400 antes de impresionante, ¿no? O Cristo, sea, más que o él menos. llegara a ese razonamiento. Y a entender que tú nunca vas a saber nada. Porque de hecho, Y por en ejemplo, o esa sea, ahorita vienes tú, pero entonces, por ejemplo, fíjense que aquí tengo, lo que pasa es que aquí tengo las frases textuales. Muy bien. De los poetas dicen, todos dicen muy buenas cosas sin comprender nada de lo que dicen, que eso ya es bastante, ¿no? Porque tú, o sea, llegar a ese punto de, tú puedes decir todo de manera muy refinada. Si tú no entiendes qué estás diciendo, no llegas a nada. De los artistas dice, no hay ni uno que a título de ser buen artista no se creyese muy capaz y muy instruido en las más grandes cosas. Y esta extravagancia quitaba todo mérito su habilidad. Porque entonces es esta cosa que estaba diciendo Arián. Si tú te crees que lo sabes todo, a la hora en que te muestren algo que tú no sepas, tú no vas a aceptar que no lo sabes. Eso. Y la Sí, sabiduría muy está soberbio precisamente en entender que no lo sabes todo. Ujú. Ujú. Eso. Que es ahí de donde viene la frase que se le atribuye a Sócrates precisamente por Solo la sé. Para apología reducirlo, sí. de yo solo sé que no sé nada, que nunca dijo eso, ¿no? Él dijo algo como, dijo eso pero más amplio, porque eso es como un reduccionismo de lo que en verdad dijo. Pero que es sirve. básicamente, aquí lo tengo, hay esta diferencia, que los demás creen saber algo aunque no sepan nada, y yo, no sabiendo nada, creo no saber, ¿sabes? Entonces es como reconocer cuando tú no sabes algo, y aquí quiero entrar también en el podcast, que nosotros tampoco sabemos mucho. No. O sea, Entonces, Eso es en verdad. estamos aquí en un ejercicio de aprendizaje compartiéndolo entre con ustedes. nosotros y compartiéndolo también con las redes e ir aprendiendo de todo este proceso que es crear este podcast. Sí, y yo realmente, gracias por el turno y por la palabra. Va a hablar la Sí. cumpleañera. Y yo Al fin. la verdad que quería hacer un inciso particularmente en dos cosas que estaban comentando, lo que viene siendo la sabiduría y la libertad. Yo siento que filosofar te hace menos ignorante y más libre. ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce desde su humildad que no lo sabes todo, primero tienes más espacio para aprender, siempre hay cosas para aprender. Y qué Siempre. bonito esa búsqueda de la curiosidad, no quedarte como que en lo primero que te presentan o en la superficialidad del mundo, sino ir más allá, porque estamos hechos para ir tal cual a algo más. O sea, el sentido de nuestra vida yo siento que no está aquí en lo mundano, sino que se extiende muchísimo, muchísimo más allá. Y yo creo que filosofar también nos puede ayudar mucho a encontrar, ¿no? Pues ese propósito. Y en esa búsqueda, entender el entorno que nos rodea, ¿no? Porque qué chingo venir a la vida y, ¿sabes? Me disfruto la aventura aquí, ya, ¿sabes? Salgo, rumbeo, Que no tomo- está mal. Le tiró a No. media universidad. No, porque yo también lo hago, yo rumbeo Claro. y yo tomo Pero mi eso es sangría. compatible. Es un No, sí, equilibrio. eso lo estábamos hablando, no me acuerdo cuándo. Exacto, entonces es como, o sea, son cosas naturales del ser humano que quiere disfrutar. O sea, el ser humano es un ser social por naturaleza. O sea, obviamente no es como que nos vamos a meter en una cueva y a pensar todo el día. O sea, tampoco así, porque necesitamos comunicarnos, ¿no? Pero qué lindo encontrar como que ese equilibrio de construir nuestra dimensión espiritual y nuestra dimensión interna, porque también forma parte de nosotros. Es como si dedicarnos al mundo externo estuviéramos solamente alimentando una sola mitad nuestra y la Sí. otra se queda opacada por el mundo. Y ni siquiera es una mitad. Eso es algo que Es va un todo, junto. O sea, es todo, una todo. unidad. Sí, y lo otro que quería decir con el tema de pues la libertad, es que yo siento que mientras uno más
se desprende, por así decirlo, de pues esos prejuicios y de pues esos conocimientos que uno cree saberlo todo, o de querer ir buscando poco a poco la verdad y de querer ir ejerciendo sus facultades para buscar esa verdad que en teoría va relacionada íntimamente al bien, que sabemos que el bien no es algo relativo. Siento que vamos a ser más libres porque al final vamos a estar encaminando nuestro ser a buscar la máxima felicidad, a buscar la autorrealización. Y es como, qué lindo que mientras uno más se nutra de ese conocimiento, tenga un criterio, tenga una perspectiva basada en cosas, que las estudia, que las ve, que las experimenta, concha, le vamos a hacer como más, se me fue la palabra, no es como... Libres. No es la palabra libre, es como que vamos a ser más conscientes de lo que vivimos. Más asertivos también con lo que hacemos. Y mientras, o sea, porque realmente... Si uno no tiene pleno conocimiento de las cosas, realmente uno no es libre. Eso entonces, es. pero ahí entra la decisión, ¿no? Tú quieres nutrirte de conocimiento, quieres saber o quieres vivir en la ignorancia del mundo, ¿no? Me da risa Pero vuelve a tirar a todo el mundo, tú, miércoles. que cuando estamos hablando, estamos nosotros tres hablando y cuando habla Oriana es 5 minutos ella. Bueno, claro, porque sí. Acumula así, toda la pobre, ya va. claro, para que me den un inciso y ustedes Sí, se pegan. Y yo, Pero, ¿qué? o sea, fíjate que en esto que decías, y recuerdo que, por ejemplo, Sócrates menciona que, a ver, básicamente lo ideal es llenar el alma y todo esto que, bueno, es esta ideología, pero yo digo, o sea, y sobre todo con lo que estaba diciendo Oriana, creo que al final el punto también es que es la frase que se repite siempre, tú no te vas a morir con, no sé, los billetes que hiciste en la vida, eso es verdad, pero si vamos a poner el supuesto, porque bueno, yo no sé si está leyendo esto un no creyente o lo que sea, supongamos que está el cielo, tú te mueres y vas al cielo, lo que te va a quedar es la riqueza que tengas tú en el alma y el desarrollo que tengas tú como persona, que nada más lo adquieres entendiéndote a ti, entendiendo el mundo y llegando a ser pleno, viviendo al máximo, siendo consciente que estás viviendo al máximo. Porque muchas veces en contextos como, por ejemplo, ojo, realmente no es por criticar ni nada, un contexto social o lo que sea, tú dices, no, estoy viviendo al máximo, pero no estás consciente de lo que te está pasando a tu alrededor. No estás entendiendo absolutamente nada, tú te estás dejando llevar, tú estás fluyendo con la ola y ya. Y eso te puede llenar de manera fugaz, pero no te va a dar plenitud a largo plazo. Yo puedo decir... ¿Puedo leer una frase? Dale. Rapidito. Dale, te lo pues, prometo. Me encanta que levantaron la mano. Rapidito. Pero es que sabes que con eso que estás diciendo, yo tengo una persona que es súper especial y súper importante para mí, que me dijo una vez esta frase, que cuando, que cuando tipo llevan a un, o sea, va a sonar muy fuerte, pues, pero no es para poner un ejemplo lóbrego. Sí, ya vale. Pero para que vean. Fantasmagórico. Tétrico. Sí, está como chico, pues, pero es verdad. Ajá. Que cuando están llevando tipo al difunto, a un muerto al cementerio, tú no ves un camión de mudanza detrás del muerto. Exacto, es O verdad. sea, y entonces la gente va, ¿sabes? Entierran a la persona y le pueden lanzar una flor o una carta o algo por el estilo, pero tú nunca vas a ver esa riqueza, ese bien material, ese algo que se va a ir con él, bueno, al cielo o pues a lo que los creyentes crean. Sí, no. O incluso, y es muy fuerte, ¿no? Porque sí. nos acompaña esa riqueza interna. No, incluso, o por ejemplo, en eso mismo, Ahora sí. ya que está lo de los funerales, por ejemplo, ya ahorita, tú en un funeral, por ejemplo, lo que más se valora muchas veces a la larga de un funeral es la gente que estuvo ahí. Sí. Y la gente que te va a visitar, o incluso la gente que va y lleva tu propio ataúd, es la gente que compartió tu riqueza del alma, de tus momentos, de tu felicidad, de todas tus circunstancias. No es la gente con la que compartiste, no sé, una cena que te costó $200, porque eso es un momento y ya. Ahí va la gente que realmente valoró tu ser, tu presencia, valoró la gente que te acompañaba, y esa riqueza que tú llegaste a alcanzar como persona es lo que realmente te vas a llevar. Es la gente que se Sí. comió unos perros calientes contigo en las Mercedes. Eso. Exactamente. Pero mira, yo creo que- 1 de la mañana. Exactamente. Yo creo que, bueno, ya podemos ir, no sé cuánto tiempo llevamos. No, faltan como 7 minuticos. Bueno, pero por eso podemos entrar a lo de la muerte, ¿no? Que ya Sí. es incluso el final de la apología. Sí, no, y... Si quieres lo introduces. Porque Juan. ya estábamos hablando de la muerte y de que cuando... No, se la lanzó mudanza Michelle. del muerto, tal. Se lanzó La Michelle. mudanza. El muerto no O sea, pero ya con yo- mudanza. En verdad, incluso yo quería hablar de algo antes de la muerte, como Coméntalo. era una imagen, porque yo tengo una profesora de psicología, iba a decir, de filosofía, fuera de la universidad, que yo tengo clases particulares de filosofía. O sea, para que, Entonces, para que yo se no tengan sabía. una idea de esto. O sea, para que se tengan una idea de lo intensos que somos aquí. Exacto, sí, después te cuento. Ajá. Pero nada, entonces mi profesora decía que en verdad las imágenes, o sea, como los ejemplos en concreto, ¿no? O sea, para hablar de filosofía son muy importantes, porque comparar como las metáforas, ¿no? Entonces ella decía que
que la filosofía y la vida es algo así como estar en una playa, ¿no? O sea, tú puedes estar en la playa, 100%. en la orilla, Ya lo vi, sí. ¿no? ¿Sí? Lo vi. Es que Abel y yo como Lo que... vi, lo veo. ¿Cómo se llama eso cuando tú... Así es. No sé, conexión. supongo. Como, Sí, tuvieron no, conexión. como... Hicieron como empatía. clic. Sí, exacto. Telepatía, eso. Pero bueno, nada, es como que tú estás en la playa, ¿no? Y nada, estás en la orilla, ¿no? Tomándote un cóctelcito, ahí viendo las olas que te vienen, te mojas los pies un poquito, risita para allá, risita para acá, chévere, ¿no? Ajá. La pasas chévere y tienes una recompensa inmediata porque estás ahí como, nada, en la orillita, ¿no? Pero resulta que quien se mete en el fondo del mar es quien de verdad, o sea, porque claro, a la gente le gusta estar cómoda, ¿no? Yo estoy aquí afuera, pero te cuesta, te supone, ¿no? Un esfuerzo irte al fondo del mar, del mar, el mal, Y del mal. del mar. Porque, o sea, ya no tienes control, ¿no? O sea, empiezan las olas a un poco, la profundidad te da miedo. No sé, algún ser desconocido que esté ahí debajo del Le agua. jalan ¿no? esas patas una sala y Eso. bueno, pues. Incluso si está hondo, ¿sabes? Tienes que nadar, te supone, ¿no? Y la gente a eso le cuesta, ir a las Sí. profundidades. Pero es ahí realmente donde tú experimentas, ¿no? O sea, también lo bueno de estar en el fondo del mar. Me pasó hace poco que yo literalmente era eso. Yo literalmente siempre estaba en la orilla porque me daba miedo el mar. Pero lo empecé a experimentar y empecé a nadar y empecé, verlo, a quitarme un poquito de ese miedo, ¿no? Y fue increíble. Y O yo sea, la creo- verdad, te cuesta, pero la pasas más increíble que en la orilla. Y yo creo que, Claro por que ejemplo, sí. la filosofía, para que pueda ir Juan a introducir. Ahorita cuando lo estás diciendo, yo lo vi de esta manera. La filosofía estás sentado en la arena analizando el mar. Tú estás reflexionando sobre el mar. Pero puedes hacerlo de dos maneras. O te quedas reflexionando nada más, o reflexionas sobre lo que viviste dentro de ese mar. Sí. O, ¿sabes? Porque al final, yo siento que la playa, por ejemplo, te da muchas esas reflexiones. Creo que Sí. se puede mencionar en otro momento, ¿ok? Pero yo lo vi así, ¿sabes? Porque al final es, ok, tú estás calmado, pero ok, ¿tú te quieres adentrar a eso o no te quieres adentrar a eso de, mira, Ujú. ¿qué es esto? También, por eso Como me pasa con la parece muerte, por importante y Con la recomiendo a todos los oyentes que lean la Apología de Sócrates, ¿no? Es un- corta. es corto, es un texto, una hora y media de lectura y es tremenda introducción a la filosofía. Sí. Es de los textos que es como, tú quieres introducirte a la filosofía, puedes leerte esto primero, porque además está chévere, es como un chisme además. Entonces, Literalmente. Sí, sí, y a Sí uno le es. gusta el chisme. Sí, exacto. Entonces, en verdad es buenísimo. Al principio es fastidioso porque es como 2-3 páginas Sócrates diciendo y que esta gente está hablando paja de mí, Literalmente. esta gente está hablando paja de mí y yo no me la calo y yo aquí te voy a decir. Y yo me voy a defender aquí. Exacto. Yo me O voy a sea, defender aquí. abran cancha. Ajá, Una y gente bueno, y se seria. pone a defenderse, ¿no? Y Muy al bien. final, que, spoiler, porque igual es corto, pero que lo Bueno, condena- igual spoiler de, no Ajá. sé, con 2500 años de atraso, tal vez. Sí, exacto. ya no vale el spoiler. No, ya no vale. Ya te Pero dieron chance. lo condenan a muerte a Sócrates, ¿no? Y él, su reflexión es como, esto en verdad es lo mejor que me pudo haber pasado, Sí. porque él dice que yo prefiero morir así dignamente y diciendo la verdad y defendiéndome como debe ser. Yo pude haber dicho otras cosas y librarme de esta, Exacto. pero no lo dije porque si no, coño, no dejaría ni una enseñanza a mis alumnos. Y no ni- sería recordado como Ajá. Sócrates. Y Claro, tampoco, y tampoco no- le haría valor a esa búsqueda de la verdad y que se hizo. rebajaría él mismo al A lo que... al empezar a Esperamos de mentir él. para Sí. salvarse de esa condena, ¿no? Pero al final, ajá, Una frasecita ajá. que dicen que Sócrates fue el primer mártir de la verdad. Wow. No, Está bueno. Pero, Me mija, ¿tú gusta. quieres que uno siga hablando después de esa frase? O sea, Sí, Vamos a quedar aquí. Potente. Ajá. el primer mártir de la verdad. Y entonces, porque ya va terminando, tenemos que ir rápido. Entonces, al final es que él lo van a condenar a muerte y él dice que hay como dos posibilidades, ¿no? Una que en verdad la muerte sea un anonadamiento, dice, o sea, de Ujú. nada, y de que sea como dormir, ¿sabes? De que te fuiste a dormir y exacto, quedaste. te fuiste a dormir y él dice que Acostado. sí, Acostado. él dice más o menos, obviamente con unas palabras ya de lo que era alguien como él, pero dice que en verdad dormir es una cosa que nos gusta. Después, cuando estemos cansados, dormir, y en verdad es sabroso dormir,
Entonces, si la muerte es eso, está bien. Y que si lo piensas, Ajá. en vida siempre llegamos a esa reflexión, porque siempre escuchas a alguien de 60 en adelante, bueno, pero cuando yo me muera yo descanso y ya. O cuando se exacto. muere la frase es, bueno, ya está descansando. Exacto, Sí, y es verdad. y es descansar, y Descansar. ya, ¿no? Y por ese lado está bien. Y por el otro lado, que es ascender a un plano donde ya sea estén los dioses o las demás personas que fallecieron, Ujú. entonces a él le gustaría porque sí puede hablar con esas personas que admira, que sí, no sé, como Homero, que era el escritor ¿Te imaginas de la Ilíada y la conversación entre Odisea. Sócrates y Homero. Wow. Sí, sí. Es no. Fuerte. Y así puede ponerse a hablar con esa gente y cuestionarlos para ver si son sabios, como hizo con los políticos y con los Claro. artistas y con los, Sócrates, y de con los verdad. poetas. Júrenlo que Entonces, no sé, 10.000 él años de es- conversación. es arrecho porque hasta después de la muerte va a seguir buscando la verdad. Cónchale, Demasiado sí lo veo. ídolo. Berro, Sócrates, de verdad. Eres un crack desde donde Sí. estés. Creo. Ujú. Pero bueno, creo que Y al final, o sea, creo que es ese punto, una de las frases estas era de antes que cualquier otro cuidado, había que cuidar el alma y su Eso. perfeccionamiento. eso. Y bueno, así nos fue Eso es lo que estamos Revisitando. tratando de hacer acá, ¿no? O sea, a este Claro. hombre. Y en una parte dice que como que la vida más virtuosa es en la que te estás examinando constantemente a ti y a tu entorno. Y bueno, y así vamos conociendo no tengan mejor las miedo. cosas. De preguntarse, de preguntar y de cuestionar. No se Exacto. vayan a matar para ir a entrevistar a alguien, por favor, gracias tampoco. sí, que es Espérense su tiempo. a la otra porfa. vida. Sigan el ejemplo de Pero, JB. pero bueno, sí, la verdad, creo que Sócrates para este primer capítulo fue súper bueno porque de verdad es un ejemplo, ¿no? Y uno de los primeros, o sea, estamos comenzando por el principio, Sí. ¿no? Y bueno, eso, tener la actitud de Sócrates, buscar la verdad y No tener miedo. no creerse sabios, ¿ok? Darse un Ser tiempo muy para No te humilde. pensar. crees una cosa que no es. Exacto, así es. Así bueno, que a seguir aprendiendo, chicos, claro que sí. bueno, nos vemos en un próximo episodio. Ahora Esperemos vamos a celebrar. que los disfruten. Claro que sí, sigan Ujú. sintonizando, sigan apoyándonos, pueden vernos en nuestras distintas redes, YouTube, Spotify, ¿cuál más? Todo está Twitter. en pantalla aquí. Exacto. Exactamente. Así que disfrútense, Nos despedimos. que venimos con todo. Bye. Bye. Bye.